¿Qué tal? Le saluda su meteoróloga Irene Sanz. Continuamos vigilando a Dorian. Dorian está estacionario justo al norte de Freeport. Vemos que todavía es una tormenta bastante simétrica, pero mide alrededor de 200-250 millas en diámetro. Su ojo se ha extendido también, ya mide alrededor de 20-25 millas de diámetro. Y vemos las células rojas, que son tormentas un poco más altas en la atmósfera, que ya incluso han empezado a llegar por toda la porción central de la Florida. Han estado afectando el sur de la Florida durante el transcurso de las últimas 24 horas. El viento también ha aumentado hacia porciones del condado Palm Beach y los condados hacia el norte. Esperemos que ya hacia la porción central de la Florida las condiciones del tiempo comiencen a empeorar a partir de mañana por la tarde, del mediodía en adelante, del martes al mediodía en adelante. Vemos que Dorian continúa como una poderosa tormenta categoría 4. Durante el transcurso de las próximas horas no va a haber mucho movimiento. De aquí hasta el martes en la mañana no va a haber mucho movimiento. Sí estamos esperando que Dorian dé un giro. Señores, si hace 20 años o 15 años hubiésemos visto una tormenta de tanto tamaño, tan grande, tan poderosa, justo al norte de la Florida, no hubiese casi personas en la Florida. Pero afortunadamente la tecnología ha aumentado tanto y ha avanzado tanto que sabemos con bastante certitud que esta tormenta va a estar moviéndose hacia el norte. Ahora, la gran incertidumbre es qué tan cercana va a quedarse a la costa este central de la Florida. Por ahora, la mayoría de los modelos indican que el centro sí se va a quedar sobre el agua, pero aún así, si se mueve un poco más hacia el oeste, si se acerca un poco más hacia la costa este central de la Florida pudiese tener mucho más impactos. Ya de por sí estamos previniendo que van a tener grandes impactos, porque su ojo, si se acerca en esta región aquí que vemos aquí, en las paredes del ojo, lo que le llamamos es donde se encuentran los vientos más fuertes. A medida de que nos alejamos del ojo, los vientos disminuyen. También estamos al oeste de la tormenta, la parte izquierda de la tormenta. Así que de por sí, ya en todas las tormentas, la parte izquierda es la parte menos peligrosa. Pero aún así no quiero que bajen la guardia, porque si esta tormenta se acerca un poco más a la Florida, los impactos incrementarían hacia el interior. Noten que el cono, el centro de Florida, ya no está en el cono, pero el cono nada más nos indica en dónde va a estar pasando el centro de la tormenta. Sabemos que este es un huracán mucho más amplio. Si pongo la imagen de satélite sobre el cono, el huracán se derrama a través del cono. Así que los impactos van mucho más allá del cono. Noten que el martes por la mañana va ya a estar descendiendo o disminuyendo un huracán categoría 3, todavía un huracán bastante intenso, un huracán poderoso, pasando justo paralelo a la costa este de la Florida. El miércoles debería estar paralelo a la costa norte de la Florida. Y noten que ya para el jueves estaría paralelo a las Carolinas. Como huracán categoría 2, no existe nada que indique que este huracán va a estar fortaleciéndose a medida de que se mueve al norte, porque las aguas son más frescas, menos cálidas en esta región. También va a haber más viento en cizalladura, viento cortante, niveles superiores de la atmósfera, que no va a permitir que esta tormenta continúe fortaleciéndose. Así que estas son buenas noticias. También es mejor noticia que la mayoría de los modelos indican que se va a mantener sobre el agua. Pero todavía nuestros amigos de las Carolinas deberían estar bien pendientes a esta situación, porque como es el mismo caso de la Florida, dependiendo de qué tan cerca se acerque a la costa, pudiesen tener menos o más impactos si se acerca un poco más. Notemos que las condiciones aquí en Florida Central van a permanecer bastante activas durante las próximas horas, van a estar empeorando rápidamente, las bandas de lluvia van a pasar hacia el interior de la Florida. Esperamos tener altos acumulados de lluvia entre 2 a 4 pulgadas, dependiendo, esto es hacia el interior, hacia el condado Orange, al oeste, dependiendo en dónde las bandas pasen y sean más persistentes. Ahora, hacia la costa, a medida de que Dorian se mueva hacia el norte, podemos esperar mucho más peligros significativos. ¿Por qué? Porque los vientos van a estar aumentando drásticamente para porciones del norte del condado Brevard y el condado Flagler. Estos son los condados que más me preocupan: el condado Flagler, Volusia y el norte de Brevard. ¿Por qué? Porque el viento va a estar más constante, más fuerte en esa región, y vamos a caer en mareas altas que ya de por sí son más altas del usual por la luna nueva que tenemos. Así que estamos esperando una marejada ciclónica que puede traer entre 4 a 7 pies
aquí están los alertas vigentes. Hacia la porción del interior tenemos un aviso de tormenta tropical. Eso quiere decir que los vientos de tormenta tropical de más de 39 millas por hora son inminentes desde el condado Osceola, el condado Orange, el condado Seminole, incluso la porción este del condado Marion, no Ocala, sino el este. Aquí también pudiesen tener vientos de tormenta tropical, pero noten toda la zona en rojo. Esto quiere decir aviso de huracán, que las condiciones huracanadas son eminentes en esta región. Así que aquí pueden esperar tener vientos de por lo menos 74 millas por hora y esto es viento sostenido. Lo que le decía de la marejada ciclónica. Hay un aviso ya de marejada ciclónica para toda la costa este central de la Florida, extendiéndose hacia porciones de Georgia. Noten que la marejada ciclónica puede llegar entre 4 a 7 pies, esto es el mar elevando el agua y trayéndolo hacia la costa, pero también una inundación de más de 6 pies. Así que va a haber marejada ciclónica e inundación bastante significativa para la porción este central de la Florida, y esto es lo que más me preocupa, porque si la trayectoria gira un poco más hacia la costa, esto empeoraría aún más. Esperemos de que se vaya alejando y se aleje aún más, no solamente por nosotros aquí en Florida Central, pero también mientras más se aleje, menos oportunidad tiene de tocar en las Carolinas. Así que mucha precaución si usted vive desde la Florida, la zona costera de Georgia y las Carolinas. Ven pendientes al huracán Dorian y por supuesto si tienen preguntas me las pueden dejar saber a través de las redes sociales.